Muy buenos días. ¿Ya se dio usted cuenta que estamos cerquita de la quincena? Bueno, no son los 15 días, es el pago del mes. Es el último lunes de este mes de mayo. Y le he preparado para esta ocasión, en esta cápsula, en el noticiero de Pati del Villar, un asunto que creo que es chusco, histórico e interesante. Le llamo conflicto por una constitución. Y se trata nada más y nada menos que del conflicto que se genera entre el gobernador del estado y la legislatura, la 26 legislatura del estado, allá en el año de 1918, cuando se tenía que emitir y promulgar una nueva constitución en el estado de Hidalgo. Empecemos con esto. En 1917 se promulga el 5 de febrero y entra en vigencia el 1 de mayo la Constitución Federal de la República que nos rige, la Constitución de 1917. Esa Constitución tenía varios cambios interesantes. Entre otros, desaparecía un cuarto poder que había en aquel entonces, el poder municipal. Pero además creaba la figura del Ministerio Público, establecía la no reelección y había, varios supuestos jurídicos que debían de ser congruentes en las constituciones locales. De modo que al triunfo del constitucionalismo en el estado de Hidalgo, que estaba representado por don Nicolás Flores, un originario de la zona de Jacala, de Nicolás Flores precisamente, como gobernador del estado, envía al Congreso de la Unión su proyecto de constitución. Pero déjeme decirle que hay algo que es interesante en ese momento. Las pugnas políticas de la nación se sentían también en el estado. Obregón se había separado de Cárdenas y, inclusive habría una escisión terrible entre obregonistas y carrancistas. Y eso pues también lo había aquí en el estado de Hidalgo. Simpatizante de Carranza, 100%, don Nicolás Flores. Simpatizante de Obregón, 100%, el general Amado Azuara. Por cuestiones de la democracia, es electo gobernador del estado, don Nicolás Flores, pero es electo como diputado don Amado Azuara y un grupo de obregonistas. De modo que en el Congreso se escenifica este encuentro o desencuentro, si usted quiere, entre obregonistas y carrancistas. Aquí entre azuaristas y floristas, que serían los seguidores de don Nicolás Flores. Bien, la Constitución llegó al Congreso, el Congreso Constitucional se constituyó en Congreso Constituyente, empezaron a discutir la Constitución y le cambiaron totalmente todo al gobernador. Le dejaron el poder municipal, desconocieron al Ministerio Público, le quitaron la facultad ejecutiva en materia de educación, se la arrogaron los diputados, establecieron, entre otras cosas, la reelección de los diputados, no así la del gobernador, acotaron todo lo más que pudieron la figura del gobernador, le pusieron todos los candados, pensaban que de alguna manera así ellos podrían triunfar. Lógicamente, cuando los diputados le regresan al gobernador la Constitución, el gobernador se da cuenta de que está totalmente cambiada, que riñe con la Constitución Federal y se la regresa y les dice, ¿saben qué? Pues no se las puedo aceptar porque no puede ser que la Constitución del Estado de Hidalgo sea contraria a la Constitución General de la República. Pero los diputados que eran mayormente azuaristas u obregonistas, continúan en su actitud de mantener esa constitución y entonces el gobernador simple y sencillamente lo que hace es no promulgarla. Pero quiero decirle a usted que eso no era tan fácil, porque el gobernador tiene, cuando ha ejercido el derecho de veto, tiene un término perentorio para cumplir con la promulgación, es decir, la publicación de una ley. Entonces, los diputados increpan al gobernador e inician un juicio constitucional en la Suprema
Corte de Justicia, en la que el gobierno del Estado es representado por el secretario de Gobierno, que era nada más y nada menos que don Eduardo Suárez Aranzolo. Este hombre, que inclusive quiso ser gobernador del Estado, fue secretario de Hacienda de don Lázaro Cárdenas y fue secretario de Hacienda de Manuel Ávila Camacho. Una auténtica luminaria de la economía del país. Era originario de Huichapan, don Eduardo Suárez Aranzolo. Bien, el asunto llegó, como le digo, a la Suprema Corte, discutiendo los diputados, no discutiendo, sino impugnando los diputados la facultad del gobernador de no promulgar la Constitución. Debo decirle que para esto pues transcurrió un buen tiempo y que además hay una serie de condicionantes en la historia del Estado en este momento. Conflicto en las presidencias municipales, fundamentalmente en la presidencia municipal de Pachuca, la muerte del secretario municipal, en fin, hay un avatar auténtico de hechos que se ciernen sobre la historia de nuestra entidad en estos años. El detalle más importante de todo esto es que, mire usted, la Corte estaba integrada, la sala estaba integrada por 7 ministros. De modo que no se podía dar un empate. Pero resulta que uno de los ministros era precisamente un hidalguense, que también tenía ganas de ser gobernador, por cierto, que era don Alberto M. Mercado. Era ministro de la Suprema Corte. Pues el día que se iba a discutir sobre si el gobernador violaba o no la Constitución al no promulgar el decreto que le habían mandado los diputados, el magistrado, el ministro hidalguense, se excusa de conocer del asunto. Entra de todas maneras el asunto que estaba en cartera a la sesión y se empata la votación. 3 ministros en favor del gobernador y 3 ministros en favor de los diputados. Caso único en la historia de la Corte. Tan caso único es que a raíz de ahí el reglamento de la Corte tuvo que cambiarse y se determinó que si un ministro renunciaba o se excusaba, mejor dicho, porque no es renuncia, se excusaba a conocer de un asunto, tendría que entrar un suplente a efecto de que no se pudiera dar el caso de los empates. Desde luego, en aquel entonces la Corte lo resolvió citando a una nueva fecha. Pero aquí la audacia del gobernador Nicolás Flores. Se terminaba el periodo de la 27 legislatura. Se esperó sigilosamente en el mes de febrero, lanzó la convocatoria a elecciones para la 28. Las elecciones se efectuaron sin que los diputados pudieran hacer nada. Fueron electos los nuevos diputados. Como no había una decisión de la Corte, llegó el 1 de abril, 1 de marzo, tuvieron que salir los diputados de la 27, entraron los de la 28, que ya eran constitucionalistas o dijera yo, floristas, ya no era gente de Azuara, y entonces el gobernador Azuara promulga, así, les reenvía la Constitución, corrigen los errores que habían encontrado y finalmente la publican en octubre de 1820. Esa es la Constitución que nos rige. Y de ahí que nos tardáramos 3 años en promulgarla debido a este grave conflicto entre la legislatura constituyente y el gobernador Nicolás Flores. De modo que nuestra Constitución, vaya que se discutió. Nos vemos el próximo lunes, que ya será el primer lunes del mes de junio.